Bueno, mis amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Y qué bendición, ¿verdad?, estar hoy aquí en la casa de Dios. Y los felicito a los que estamos aquí porque hoy vencimos un gigante que fue la lluvia. A mí que me está impidiendo, mucha gente no va al templo hoy por miedo a la lluvia, por miedo a mojarse. Hace sol y quizá muchos no vamos, lluvia, no vamos a hacer lluvia, entonces no están comprometidos con la obra del Señor, pero yo los felicito porque hoy, lo que sea mi esposa, hoy escogimos lo mejor, estar en la casa de Dios, alabando, practicando y compartiendo con el Señor. Hoy vamos a iniciar nuestra enseñanza con una pregunta, y esta pregunta tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Con el estado de ánimo del creyente, con las fuerzas las cuales nosotros sentimos cada día que se nos agotan más y más y más. Yo quiero decirles, hermanos, que el Señor es tan elegante, tan poderoso. Cuando estaba haciendo esta enseñanza, pensaba, Señor, o sea, aparte que me llena a mí, me alimenta, me exhorta, como que me levanta, tú tienes que hablarle al pueblo, tienes que hablarle a tu pueblo, porque esa es la verdad, que la palabra de Dios llegue al pueblo. Yo pensé, Señor, tiene que haber alguien que necesite esta palabra, tiene que haber alguien que esté escuchando, que lo levante, que sea estemos aquí reunidos, los que van por internet o por ahí. Y el Señor es tan elegante, yo pienso que tiene unos detalles tan preciosos, que ese tema que vamos a tocar hoy, por casualidad no, sino por diosanidad. Tuvimos anoche una conversación con un hermano y el Señor confirmó, esa es la palabra con la que tú vas a llegar mañana a tu pueblo. Entonces, Señor, gracias, ¿verdad? Yo te doy porque tú eres grande, misericordioso, Señor, porque tu palabra, Señor, nos alimenta, nos exhorta, Señor, nos levanta, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de Dios, Señor, que no sea mi boca, Señor, mis palabras, Señor. Clamo, Dios, para que abra nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Como les dije, vamos a iniciar esta enseñanza el día de hoy con una pregunta, y es la que tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo, porque el creyente vive siempre con estados de ánimo diferentes, ¿verdad? No porque seamos creyentes ya tenemos todo resuelto y todo hecho, no, nosotros como creyentes necesitamos saber que en nuestra vida a veces hay estado de ánimo en que estamos arriba, abajo, o que las fuerzas se nos acaban. Pero yo quiero decirles que no es sabio, o sea, no es, no es bueno, no es sabio o no es bueno decir, no, es que yo estoy triste, aburrido y me quedo ahí. No, eso es un trayecto que estamos pasando, pero como creyentes tenemos que levantarnos, porque el Señor no importa cuántas veces caemos, sino el Señor nos levanta cuántas veces caigamos. Entonces Dios tiene en su mano y en su poder la dicha de levantarnos y cuando estemos más caídos es que Él más se fija en nosotros. Para nadie, hermanos, es un secreto que a veces nosotros los cristianos, ¿verdad?, nos sentimos que ya no podemos más, ¿verdad? Entramos en desánimo, entramos en cansancio y ya casi estamos por tirar la toalla. Por ejemplo, en mi país ya estoy por tirar la toalla porque, hermanos, si la vida es difícil sin Cristo, con Cristo, si la vida es difícil con Cristo, sin Cristo es tremendo, ¿verdad? Y lo que yo quiero saber es que entendamos es que nosotros siempre vamos a tener problemas y dificultades. Yo, hace poco falleció nuestro abuelito, mi abuelo, papá, y yo decía, bueno, yo tengo consuelo de que él aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pidió perdón por sus pecados y yo espero primeramente Dios algún día volverlo a ver en el cielo. Pero yo qué consuelo tendrá las personas que no tienen a Dios y que no creen en Dios. Que se levantan cada mañana sin esperanza, sin consuelo, sin nada, son personas que no saben. Pero entonces lo ideal no es que entendamos que nosotros todos los días vamos a tener problemas y dificultades. El Señor nos dijo en su palabra eso, que tendremos problemas y dificultades, pero que nos acordemos que ¿quién está con nosotros, verdad?
Entonces, siempre vamos a estar nosotros en la dificultad, o estamos saliendo del problema, o estamos entrando, o estamos en el problema, pero siempre vamos a tener algún problema, alguna dificultad, alguna cosa en nuestra vida. Lo importante, hermano, es saber que nosotros tenemos un respaldo que es el que está con sus ojos puestos en nosotros y que nos va siempre la salida y la solución para todos los problemas. Yo quiero preguntar, ¿alguien se ha sentido así de esta manera, o se está sintiendo, o tiene en este momento una carga, o en su corazón, en su espíritu, ese cansancio, o ese desánimo, o las ganas de tirar la toalla? Yo quiero decir, hermano, que yo muchas veces he pasado esa situación, y que a veces le digo, Señor, estoy cansado, Señor, ya no puedo más, Señor, ya esto es mucho para mí. Entonces, yo quiero decirle el día de hoy que si tú te has sentido de esta manera, te sientes o estás cargado, cesado, que no te sientas mal. No te sientas mal, porque aún la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que los grandes siervos del Señor también se cansan. Los grandes siervos de Dios se cansaron. La palabra de Dios nos deja ver, por ejemplo, veamos en el libro de Éxodo 17, cuando nos narra la batalla que sostuvo el pueblo de Dios contra los amalecitas, ¿se acuerdan? Dice la historia que cuando Moisés alzaba los brazos, ¿qué pasaba? Vencía, ¿verdad? Y cuando bajaba los brazos, vencían los amalecitas. Dice el versículo 12 de Éxodo 17, como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro de otro lado, y así mantuvieron firmes las manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de ¿qué? De espada. Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que también los grandes siervos de Dios se han cansado y se cansan. Entonces no te sientas mal, ni nos sentamos mal, porque a veces estamos cansados, no nos sentamos mal. Otro ejemplo que podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios, que es una historia que encontramos que nos da mucho consuelo, y es el consejo que muchas veces nosotros le damos a las personas que se arriman a pedirnos consuelo. Ese está en el primer libro y segundo libro de Samuel. Y vamos a ver que nos habla específicamente de la vida del rey David. Yo quiero que entendamos, hermanos, todos sabemos que David fue un hombre increíble, ¿verdad? Desde pequeñitos, desde que vamos a la escuela dominical, nos enseñan la historia de David. ¿Qué pasó con David? ¿Qué significa? ¿Qué ha exaltado a David? Cuando David peleó ¿con quién? Con Goliat, ¿verdad? Eso es una historia que nosotros nos muestran y enseñan. Si está en problemas, si tiene algún gigante, si está... Es lo que hizo David. David peleó con Goliat. Pero yo quiero decirles, hermanos, que en la Biblia nos habla de otro gigante que David no pudo con él. Un gigante que casi mata a David. ¿Por qué? Porque David estaba ¿qué? Cansado. David estaba cansado. Entonces, todos sabemos que David es un hombre increíble, pero el texto, leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que en la vida de David hay una tremenda contradicción. Porque, digamos, primero, David tenía un corazón conforme a ¿qué? A Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que David fue el segundo rey de Israel. Dice, encontramos a David 800 veces en el Antiguo Testamento y 60 veces en el Nuevo Testamento. David es ungido por Samuel. David fue un excelente músico y compositor de muchos de los salmos que nosotros cantamos para alabar al Señor. Dice la Biblia que David fue un excelente, un increíble estratega en la guerra, ¿verdad? Pero también dice que como hombre David cayó ¿en qué? En pecado. Entonces estamos viendo que la historia de David se asemeja mucho, o la podemos tomar como ejemplo para nosotros, porque vemos que David era un hombre como nosotros, ¿verdad? Un siervo de Dios que quiso alabar a Dios, que quiso agradar a Dios y servir al Señor, pero tuvo fallas. ¿Cuántas veces nosotros queremos alabar a Dios, le servimos a Dios, estamos en la batalla, estamos en la guerra, pero fallamos y nos cansamos? Exactamente le pasó a David.
Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Y nos fascina, nos gusta, porque nos inspira, nos enseña y nos deja ver cómo es que Dios obra y prepara a sus siervos para que enfrenten y derroten todos los gigantes que están en nuestra vida. El rey David es una constante llena de, ¿qué?, de enseñanzas para nosotros. La vida del rey David tiene muchas enseñanzas para nosotros. Nosotros conocemos la historia cuando David enfrentó a Goliat, pero muy pocos, y yo sé que muy pocos, son familiares con el nombre de Isbi Benob. ¿Lo han escuchado en la Biblia alguna vez ustedes? ¿Verdad que no? Yo sí, pero no. Isbi Benob. Todos dicen David, y ahí no lo digamos con Goliat, ¿verdad? Pero yo quiero que hoy miremos a David y a Isbi Benob. Cuando los problemas a nosotros nos agobian, cuando las dificultades están cada día más en nuestra vida, son más frecuentes, y que nosotros ya no podemos más con ellas, entonces se nos vuelve a nosotros como un gigante, se nos vuelve a nosotros como algo imposible que nosotros podemos derrotar, ¿verdad? Hay cosas en la vida, situaciones que son tan constantes en nuestra vida y que las dejamos ahí y cada día crecen y crecen y crecen y crecen y se llegan a convertir como un gigante que nos impide a nosotros tener una relación con Dios o progresar en la vida, en la relación con el Señor. La Biblia nos habla en 1 Samuel capítulo 17, nos relata la historia que cuando los filisteos se reunieron sus ejércitos para pelear, igualmente lo hizo Saúl y los hombres de Israel, ¿verdad? Todos se pusieron en la línea de guerra para enfrentarse los dos ejércitos. Veamos al libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. El versículo 4 dice que después de que estaban los ejércitos enfrentados uno a frente del otro, esto para la batalla, dice, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado, ¿qué?, Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura. Estamos hablando que este hombre medía casi 3 metros, 2.70, algo así. Bueno, la semana pasada fuimos con mi esposa en una tienda, estábamos comprando algunas vitaminas, cuando de pronto mi esposa se pasó por un pasillo y estaba allí y pasó un señor, sin mentirle, yo pienso que era como Goliat, ¿verdad? Pues cuando yo tiene así y vi a mi esposa le daba como por aquí. Pues tanto sería que yo le tomé una foto, porque me causó curiosidad. Y me paré al lado de ese hombre y la verdad que yo le daba como por aquí. Y aún uno se siente como para aquí y pasé por ese ladito y donde él pasaba todo el mundo miraba, porque es que ese hombre, ¿verdad?, no era como Goliat, pero sí tenía una altura tremenda. Por ahí tengo una foto y mi esposa, ¿verdad?, si me tiene algo por aquí, ¿verdad? ¿Y estaban taconadas o estaban...? No, estaba como así. Como en la foto se la mandé hasta a mis hijos, la mandé a mis hijos para que vieran. Todavía existen los tacos y todo, todavía le daba grande el hombre. Entonces dicen que este hombre medía 6 codos y un palmo de altura. Dice que llevaba puesto un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5.000 ciclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Delante iba su escudero y Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo. La palabra de Dios es muy específica y nos muestra, nos deja ver, hermanos, o sea, nos está relatando bien quién era Goliat. Nos está diciendo qué tamaño tenía, qué capacidad tenía ese hombre, qué llevaba encima. O sea, para él cargar unas canilleras, un escudo y todo lo que tenía, con toda esa cantidad, era porque era un hombre bien fuerte, ¿verdad? Era un hombre bien fuerte. Entonces resulta que este hombre dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel y les dijo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo de vosotros los siervos de Saúl? Entonces, de entre vosotros, escoged un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis siervos, nuestros siervos, y nos servirán. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dame un hombre que pueda
pelear conmigo. Versículo 11 dice que al escuchar David y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo. Ellos estaban ante el gigante y solamente con las palabras, con lo que este vociferaba, Saúl y todo el pueblo sintió miedo. Hermanos, y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Nos coloca al frente la dificultad, el problema, el gigante, y todos los días nos lo está recordando y todos los días le está diciendo: tú no puedes con él, tú eres un insignificante, tú eres un micro de este problema, yo te voy a derrotar. Y llega hasta el punto en que nosotros como creyentes le creemos más a lo que estamos viendo que a lo que está en nosotros. Este gigante se le apareció y le decía, y Saúl, que era el rey, el guerrero, se turbó y todo el pueblo sintió miedo. El versículo 16 nos dice que salía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Ustedes se imaginan? Con un problema, una dificultad tremenda, y que todos los días que amanezca está el problema en nuestra mente. Y que todo el día pasa y está nuestra mente, y nos acostamos y está nuestra mente. Eso pasaba. El gigante salió durante 40 días amedrentándolos, asustándolos, atemorizarlos, apabullarlos. Desafortunadamente Saúl y su pueblo se dejaron llenar su cabeza y tuvieron miedo. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que hasta que apareció un joven, un pastor de ovejas. Apareció un joven, un pastor de ovejas, que llevaba un encargo de su padre porque tenía 3 hermanos en el ejército de Saúl. Y dice la palabra de Dios que él escuchó las amenazas. Él escuchó las amenazas y vio el ejército asustado y vio que estaba todo el mundo en confusión y preguntó, David le preguntó: ¿y qué le harán al hombre que venza a este filisteo? Y al hombre que le quite su oprobio a Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Veamos la contraja, hermanos. Saúl, el rey, con todo su ejército, guerreros de profesión, asustados ante un gigante. Aparece un pastorcito, dicen que de apariencia elegante, un simple pastorcito, y él desde lejos lo ve y lo reconoce y dice: ¿quién es este circunciso? ¿Quién es este que puede venir a asustar, que viene a causar oprobio aquí al pueblo de Dios? ¿Quién es este? David lo reconoció. ¿Quién es este que viene a molestar al pueblo de Dios? ¿Quién es este que está sacando al pueblo de Dios y le está amedrentando? Entonces dice que Saúl escuchó lo que este joven estaba hablando y lo mandó llamar. Y le dijo David a Saúl, le dijo en el versículo 32, dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. ¿Verdad? Dice: tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Este pastorcito que acaba de llegar sin ninguna apariencia de guerrero le dice al rey que nadie se asuste, que nadie le tema a este hombre. Yo iré a pelear contra ese gigante. Y dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear contra él, porque eres un muchacho, mientras que este es un hombre de guerra desde su juventud. Y en realidad así era. David era un muchachito, un pastorcito. Y Goliat, a pesar de su altura, de su poder, de su fuerza, era un hombre entrenado para la guerra desde que era joven. Pero ¿qué pasó? David le respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería
y lo acababa y lo agarraba de la boca, y si se volvía contra mí, le echaba mano de su quijada, lo hería y lo mataba. Versículo 36. Ya fuera león o ya fuera oso, tu siervo lo mataba. Y le dice David a Samuel: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, dijo, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, que Jehová ve contigo. Hermanos, a Saúl lo movió, lo concientizó que David lo primero que hizo fue colocar ¿a quién? A Dios. Saúl le dijo: no voy a ir yo, el que va conmigo es Jehová. Dios es el que me va a entregar a ese filisteo. Dios es el que va a pelear la guerra, no yo. Aparte de eso, a Saúl también lo movió en que David le dijo: yo he peleado con osos y he peleado con leones, y por eso puedo enfrentarme a ese gigante. Yo te pregunto, ¿tú has podido vencer tus osos y tus leones para que te enfrentes con tu gigante? ¿Cuántas personas hoy en día no han podido vencer el osito o el león que se les aparece con circunstancias, con dificultades que tienen, y aún quieren enfrentar gigantes? Nos toca primero, hermanos, enfrentar y derrotar al oso y al león para enfrentarnos al gigante. Pero le dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. Dice el versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, lo cubrió con una coraza, ciñó David la espalda sobre el vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. ¿Saben por qué David no pudo ir a la guerra con lo que le puso Saúl? Porque la armadura no era de David, la armadura era de Saúl. ¿Cuántos hoy en día pretenden ir a la guerra con la armadura del pastor o con la armadura de la hermanita que ora? ¿Cuántos hoy en día pretenden ir a la guerra con una armadura prestada? No podemos ir a una guerra a enfrentarnos al enemigo con una armadura que no es nuestra. No pretendamos ir a pelear con el enemigo con la armadura del pastor o con la armadura de mi hermanita que ora bien, hermanos. Y yo quiero decirte hoy en día que si tú no sabes cuál es tu armadura, si tú no tienes armadura, yo te voy a dar la dirección donde te van a dar la armadura a tu medida. Tú puedes nada más que ir a Efesios 6:11 y vas a encontrar la armadura hecha a tu medida, la que tienes que ponerte para enfrentar al gigante, a la batalla en que vas a estar. Entonces David se quitó aquellas cosas, luego tomó en la mano su cayado y cogió 5 piedras lisas de arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, predecido seguido de su escudero, dijo: cuando el filisteo miró y vio a David, no le tomó en serio. Este es un significante pastorcito, muchachito que va a poder conmigo. No lo tomó en serio, porque apenas era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Entonces el filisteo le dijo a David: ¿soy yo acaso un perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Si vio el gigante asustando, profetizando palabras, que siguió amenazándolo, siguió diciendo: usted es insignificante, usted no podrá contra mí, yo soy un gigante, yo puedo más que tú eres un simple muchachito. Versículo 46. Entonces dijo David al filisteo. Hermanos, pongámosle en este versículo
toda la atención, porque de esa manera es que nosotros podemos comenzar a debilitar o a enfrentarnos a nuestro enemigo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta cómo le contestó David? El otro lo asustaba y lo amenazó con lo que tenía. Y David simplemente le dijo: tú podrás venir con espada, con ejércitos, con lo que quiera. Yo solamente voy en el nombre de Jehová de ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mis manos. Démonos cuenta que David siempre estaba colocando a Jehová por delante. David nunca dijo: yo te voy a matar, te voy a vencer. Sino el versículo 46 dice que David le dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. O sea, el trabajo, la batalla, ¿de quién iba a ser? De Dios, de Jehová. Y Jehová era el que iba a entregar al gigante en las manos a David. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios de Israel. Gloria a Dios. David era consciente que él era un muchachito, un simple pastorcito, pero que no era él el que iba a pelear, sino que Dios era el que iba a pelear con el gigante, que era Dios el que lo iba a llevar a la victoria. Y por eso le decía: el Señor me va a entregar, a ti en mis manos. Entonces el versículo 47 dice: y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Versículo 48 continúa con la historia y dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a salir a batalla contra el filisteo. Metió a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo acabó de matar y le cortó ¿qué? La cabeza. Dice la palabra de Dios que cuando los filisteos vieron muerto al gigante, a su paladín, ¿qué pasó? Huyeron, salieron corriendo. Dice que levantándose todos luego de Israel con grito de guerra salieron tras el enemigo. Necesitaban un varón que se parara frente al gigante combatiendo para que los demás cogieran fuerza y valor. Necesitaban solamente de un valiente para que se parara todo el pueblo y a grito de guerra arrancaban a seguirlo. Entonces dice la palabra de Dios que se levantaron luego de Israel y los de Judá dieron un grito de guerra y siguieron tras los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Muchos filisteos cayeron heridos en el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Entonces, leyendo esta historia, hermanos, todos pensaríamos que en ese momento la vida de Daniel se le arregló, ¿verdad? La vida de David se le arregló. Todos pensaríamos que la vida de David se le arregló. O sea, dirían, bueno, que bueno, o sea, David ya y en cierta forma, hermanos, la vida de David se le arregló. ¿Por qué? Porque esta victoria y este respaldo que el Señor le dio a David, por esta victoria y por este respaldo que recibió David, la Biblia dice que David recibió riquezas, respeto, fama y recibió hasta un lugar en la familia del rey, porque el rey le dio una hija para que se casara.
O sea, que lo que el Señor hizo a través de David le trajo beneficios a David. Recibió fama, riqueza, poder y hasta llegó a ser yerno del rey. Pero por otro lado, nos damos cuenta, hermanos, que esto que hizo David suscitó envidias. Aún hasta el mismo rey Saúl se puso envidioso contra David y quiso llegar a ¿qué? Hasta matarlo. Quiso acabar con su vida. Y la Biblia nos cuenta que después de eso surgieron muchas batallas, muchas guerras, se enfrentaban con uno y con otro. Eso nos da a entender que la vida es constante, batallas y batallas y batallas. David venció a Goliat, pero su vida no quedó ahí. Él siguió luchando, batallando, siguió afrontando batallas y guerras, pero él, batalla que afrontaba, siempre salía ¿qué? Victorioso, siempre salía victorioso. David, mirando así a grandes rasgos, era un hombre fuerte, era un hombre de guerra. David era un guerrero, él era experimentado en la guerra, estaba acostumbrado a ganar todas las guerras, él acumulaba victoria tras victoria. Pero lejos David de pensar que después de acabar con ese gigante llamado Goliat y que derrotó a todos los enemigos que se le presentaban por el camino, David, lejos de pensar que 40 años más adelante se le presentaría otro gigante, no como Goliat, más pequeño que Goliat, pero de la familia de los gigantes. Y 40 años más adelante se le presentó un gigante que casi acaba con la vida de David. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué este gigante se le aparece a David y casi acaba con la vida? Leamos el libro de 2 Samuel 21, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. O sea que ya era costumbre que los filisteos atacaran y atacaran. Y era ya de costumbre que David saliera y los venciera y los acabara y se iba para su casa. Y volvieron los filisteos en 2 Samuel 21, 15 y 17. Dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba ¿qué? Cansado. Dice el versículo 16: Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. 40 años después de haber derrotado al gigante Goliat, se le presenta Isbi-Benob con una espada nueva. Y David estaba ¿qué? Cansado. Hermanos, es lógico que nuestro cuerpo se debilite y envejezca, es natural. David aproximadamente tenía unos 57 años cuando sucedió esto. Era lógico que estuviera cansado porque los años ya le pesaban. Nosotros podemos tener nuestro cuerpo que envejezca, pero nuestro espíritu debe permanecer ¿qué? Joven. Tu espíritu debe permanecer joven. Tú podrás tener 50, 60, 70 en tu cuerpo físico, pero tu espíritu tiene que permanecer como cuando David enfrentó a Goliat. Entonces, por lo que leemos aquí, parece que esta vez que David salió a la guerra, salió confiado más en su experiencia, confió más en sí mismo y no confió como lo hizo en el pasado cuando se enfrentó con Goliat en 1 Samuel 15, 17-5, que dice que tú vienes contra mí con espada. O sea, en ese momento vemos que David no hizo lo mismo que cuando se enfrentó con Goliat, sino en ese momento David salió confiando en sus fuerzas, su experiencia, confiando en lo que él sabía y en lo que él tenía. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestra experiencia, y nuestra fuerza y nuestra experiencia nos van a fallar, pero Dios no nos va a fallar. ¿Cuántas veces nosotros creemos que porque tenemos el Evangelio 10, 15 años ya estamos al otro lado? Que porque Dios nos bendice todos los días ya no oramos,
que porque Dios nos cuida y nos prospera, ya no ayunamos, que porque el Señor nos lleva de victoria en victoria, ya no hacemos una vigilia, ya no lo alabamos, ya no lo buscamos, sino simplemente asumimos que porque tenemos experiencia y tenemos una trayectoria en el ministerio o en la iglesia, ya es el Señor el que está obligado a sustentarnos. Y descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque los problemas nos agobian, llegan los gigantes, llegan los osos, llegan los leones, ¿y qué? Y nos apabullan, nos sacan a un lado, nos enredan la mente, nos hacen perder el horizonte que llevamos. Dice la palabra de Dios que David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. No dice que David colocó al Señor, sino que David salió a pelear. Hermanos, esto nos enseña que no podemos confiar en nuestra experiencia ni en nuestras fuerzas, porque en el momento menos pensado nos fallan. En cambio, Dios nunca nos va a fallar. ¿Cuántos hoy en día, cuántas personas hoy en día están jugando con el pecado? ¿Cuántas personas hoy en día están jugando con algún vicio en su vida? Y quieren sentirse David y decir, no, yo tengo el poder de dominarlo, yo tengo el poder de hacer con ese pecado, con ese vicio, lo que yo quiera, porque yo tengo el poder. Y no se dan cuenta que de pronto va a venir un Isbibenot y te va a coger cansado, y ese pecado o ese vicio te va a llevar a la destrucción. No podemos confiar en nuestras fuerzas ni en nuestra experiencia. Tengamos en cuenta, hermanos, que nuestra experiencia y nuestras fuerzas pueden fallar, pero Dios no nos va a fallar. Y así pasó con David. Sus fuerzas fallaron. ¿Por qué? Porque él estaba cansado. Pero cuando David estaba cansado y sus fuerzas fallaron, Dios no falló. En el momentico que Isbibenot iba a matar a David, ¿qué pasó? El Señor colocó a un Abisaí. El Señor levantó a Abisaí, su sobrino. Dice 2 Samuel 27, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y ¿qué? Y lo mató. A David le fallaron las fuerzas, le falló su experiencia, pero Dios no le falló. Cuando estaba caído, cuando estaba casi vencido, Dios levantó un Abisaí, un sobrino suyo. ¿Por qué decimos que es sobrino? Lean 1 Corintios 2, 13, 15, 16, y se dan cuenta la descendencia, y se dan cuenta que Isaí era hijo de Sarbia, y Sarbia era de la descendencia de David, hermanos, David necesitó un Abisaí. Estaba cansado. David no reconoció su cansancio. El gigante Isbibenot sí lo conoció y se dio cuenta de lejos y sabía que David era presa fácil. Y por eso dice la palabra de Dios que llegó a él y quería que matarlo. Es hora, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, entendamos, hermanos, que si estamos cansados de hacer lo mismo, es hora que refresquemos nuestro espíritu. Es hora que comencemos a hacer cambios. Es hora que comencemos a alimentarnos diferentes. Si tú estás cansado, si te sientes débil, cambia de alimentación. Si en lo físico tú te sientes débil y cansado, ¿por qué? Porque todos los días comes arroz y papas, pues cambia de alimentación, colócale una verdurita, colócale una carne, colócale algo que te alimente. Así pasa con la vida espiritual. Si tú estás cansado solamente de simplemente una que otra frase de gloria a Dios, amén, aleluya, leer la palabra de vez en cuando, orar cuando puedes, cambia de alimentación, cambia de rutina. Comienza a alimentarte con la palabra de Dios. Vuelve nuevamente al comienzo, al principio. Vuelve nuevamente a amar a Dios, a alabar a Dios, a bendecirlo. Saca tiempo para estar con Él. Saca tiempo para orar. Métete en la palabra de Dios y vas a dar cuenta que el Señor te va a levantar, te va a rescatar. Y tu alma y tu espíritu van a rejuvenecer. Amén. Tu cuerpo puede envejecer, pero tu alma y tu espíritu van a rejuvenecer. David no reconoció su cansancio y el gigante Isbibenot se dio cuenta de la debilidad de David y aprovechó un momento ¿para qué? Para acabar con él.
David quería hacer lo que sabía hacer, pero su cansancio no se lo permitió. Muchas veces nosotros queremos enfrentarnos al enemigo porque lo sabemos hacer, porque lo hicimos, porque lo hacíamos un tiempo, pero nos damos cuenta que hoy estamos cansados, que necesitamos, hermanos, unirnos, conectarnos a la fuente que nos da ese poder para hacerlo. David necesitó un Abisaí, estaba cansado. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros necesitamos un Isbi-Benob? ¿Cuántos de nosotros tenemos un Isbi-Benob encima que nos está acosando, que nos está atormentando, que nos está casi aniquilando? No te sientas mal. Aún los grandes siervos del Señor se cansan. Pero cuando estemos cansados, Dios tiene tu Abisaí listo para que venga en tu rescate. Amén. Para terminar, démonos cuenta, hermanos, que para cada gigante Dios tiene su contrincante. La palabra de Dios nos dice en un libro de Samuel, en el libro segundo de Samuel, capítulo 21, versículos 18 al 22, nos relata las guerras que tuvieron. Y aparte de eso nos cuenta que aparte de Goliat y de Isbi-Benob hubieron más gigantes. Pero para cada gigante que se levante, Dios tiene su contrincante. Dice que a Goliat de Gat le puso a David, a Isbi-Benob le puso a Abisaí, a Asaph le tuvo a Sibeca y a Goliat Geteo le puso a Enai. Para cada gigante, Dios tiene su contrincante. Dios siempre tiene un Abisaí para ayudarnos. Cuando nosotros necesitemos, cuando estemos con las fuerzas acabadas, simplemente, hermanos, reconozcamos nuestro cansancio y volvamos al comienzo. Que no le pase como le pasó al instructor de paracaidismo, un hombre experimentado de 30 años, instructor de paracaidismo, acostumbrado que todos los días, con sus alumnos decía, se colocan el paracaídas, se lo apuntan, se lo ciñen, y lo ven que esté bien y se lanzan. 30 años haciendo lo mismo todos los días, 30 años todos los días. El último año ya para retirarse se hizo una graduación y pensaban hacer retiro del hombre. Él en su afán y en su experiencia y confiando en lo que tenía, se montó en el avión y comenzó con sus alumnos a prepararlos. Se colocan el paracaídas, se lo ciñen, se lo amarran, lo ajustan, y comenzó con uno y lo lanzó, y él era el último que se lanzaba. Cuando lanzó el último, le tocó a él, se lanzó. Y cuando fue a jalar el paracaídas, se dio cuenta que no estaba colocado. Pero en su experiencia, él creía que lo llevaba puesto, porque todos los días lo hacía. Pero el momento que lo necesitó, no lo llevaba puesto. Y ya ustedes sabrán al final. ¿Qué nos pasa a nosotros eso? ¿Qué nos pasa? Que porque creíamos que en un tiempo éramos fuertes orando y reprendiendo y haciendo cosas, no nos pasa eso. Que el Isbi-Benob no te derrote, sino que confiemos en lo que la palabra dice. La palabra dice que para que no se apague la lámpara, en nosotros hay una luz y no podemos permitir que se apague. Si seguimos caminando en nuestro cansancio, nuestra lámpara se va a apagar. Pero si reconocemos nuestro cansancio y nos volvemos a la fuente, la lámpara va a iluminar más que cuando podemos. Hermanos, si el Señor le ha hablado, gloria a Dios. Amén. A mí me habló mucho y me hizo entender que nosotros somos como esos carros que cargan combustible. Nosotros, esos carros que cargan combustible, cargan su tanque atrás, no sé cuántas galones de gasolina para distribuirlo a muchos centros. Pero para que ese carro se mueva, para que lleve esa gasolina a varios centros, ese carro tiene 2 tanquecitos pequeños que tienen que estar llenados todos los días. Tienes que echarle gasolina al camión, porque nada te sirve a ti tener en tus espaldas, cargar 5.000, 50.000, no sé cuántos galones de gasolina si no tienes gasolina en tu motor para andar. Entonces de nada te sirve a ti saber, pensar que sabías las escrituras, si en tu corazón no está el deseo de Dios. Oremos, hermanos.
Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra.